¿Quién me dice cómo se llama nuestra serie que estamos viendo en este tiempo? Si puedes creer. Hermano, le voy a hacer una pregunta bien obvia. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe, ¿verdad? Por lo menos la fe salvadora, que vamos a ir al cielo un día. Espero esa la tenga usted bien firme. Todos tenemos fe. Y sabe, aquí en la iglesia se nos habla, no es la primera vez que hablamos de fe, muchas veces hemos hablado de fe, y este tiempo Dios quiere recordarnos la fe. Pero sabes, yo meditaba en la palabra del Señor y meditaba en esta cuestión de que ¿para qué quiero la fe? Todos pedimos fe o todos decimos que tenemos fe. Ahorita yo nada más hice la pregunta, no voy a poner a prueba la fe de nadie, usted tranquilo, ¿ok? Porque no vaya a ser que reprobemos, ¿ok? Nada más pregunto quién tiene fe, porque todos decimos tener fe o todos pedimos fe, ¿verdad? De repente decimos, Señor, aumentanos la fe o danos fe, porque la fe es una de las cosas que Dios da por medida, ¿ok? Así lo enseña la palabra de Dios, que a cada uno le es dado una medida de fe, ¿ok? Entonces, de tal manera que todos tenemos fe o todos pedimos fe, pero la gran pregunta es, ¿para qué quieres la fe? Eso me cuestionaba Dios a mí. Lorena, o sea, tú puedes tener fe o pídeme fe, pero ¿para qué quieres la fe? Padre, pues para cuando el pastor pregunte quién tiene fe, yo poder decirle, yo tengo fe, ¿verdad? Y no es para eso la fe. Por eso esta tarde queremos estudiar la palabra del Señor para ver en ese sentido una de las muchas razones para la cual nos sirve la fe. Y vamos a hablar de las pruebas, de los momentos complicados que pasamos y que ahí es necesaria la fe. Cuando tenemos una lucha, cuando hemos tenido problemas o hemos tenido dificultades de salud, económicas, con un hijo, ¿verdad? De repente decimos, Señor, ayúdame, y necesitamos fe para poder creer que esa situación va a cambiar, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios va a proveer, que Dios nos va a traer la persona, que Dios se va a llevar a la persona que tal vez nos está haciendo algún daño, y tener fe para creer que Dios va a obrar, amén, y queremos esa fe. Pero es esta cuestión de poder siempre, este cuestionamiento, hermano, es bueno hacernos preguntas penetrantes, amén, ¿para qué queremos la fe? Y en estos días que Pedro nos ha dado la introducción acerca de la fe, hemos visto que no hay fe sin relación con Dios. Si tú quieres tener fe, no hay de otra, tienes que relacionarte con Dios, porque de otra manera, ¿cómo podríamos tener fe? De verdad, hay veces en que vemos la fe de alguien y no vemos otra cosa más que esa persona tiene relación con Dios, ¿ok? O cuando alguien se paniquea de una situación y no sabe qué hacer, bueno, también vemos tal vez la falta de relación con Dios. Entonces hemos visto con Pedro que no hay fe sin relación con Dios, y creo que es uno de los grandes principios que nos tenemos que llevar de esta serie. ¿Queremos fe? Tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que caminar en su palabra, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero esa fe, hermano, debe de tener un propósito. Si yo voy a pedir fe, o quiero fe, o tengo fe, ¿no cree usted que es lógico que esa fe deba de tener un propósito? Sino, ¿para qué quiero la fe? ¿Para qué quiero la fe? Pero la fe nos es dada para hacer visible lo natural y lo sobrenatural de Dios, ¿ok? Es para ser visible. Sabes que yo te voy a mostrar, dice Santiago, te voy a mostrar con mis obras, te voy a mostrar con mis actos que yo tengo fe, que lo que Dios puede hacer es sobrenatural, o a veces tan natural. ¿Cuántos de nuestros niños muchas veces nos dan ejemplo de esa fe tan natural en cosas tan, yo me acuerdo, mis hijos cuando eran pequeños oraban hasta por un helado, oraban por cosas tan naturales, y aún en esas cosas tan naturales Dios les respondía, ¿verdad? De repente, ay mamá, es que yo quiero fresas. Digo, pues ponte a orar por fresas, ¿verdad? Porque esos chicos quieren fresas, moras y cosas de esas raras. Y le digo, pues solamente con fe, ¿verdad? Y de repente si yo llego, Señor, que encuentre fresas a buen precio, ya les traigo fresas. Pero así como son cosas tan naturales, también vamos a poder mostrar lo sobrenatural de Dios, porque todos queremos ver eso, ¿sabes? La gente se sorprende y la gente va a conocer a Dios cuando vea lo maravilloso que es Dios con sus hijos, o lo capaz que es tu fe de actuar
comprobar aún con quien no es hijo de Dios, porque es uno de los grandes recursos que Dios nos da para hacer conocer el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces esa es una de las grandes maneras que tenemos, y la fe es uno de esos recursos renovables. No es como el tiempo es un recurso no renovable, ¿ah? Ya el día lo perdiste, si no hiciste nada provechoso ya se te fue, pero la fe no, la fe hoy la gastas y dice el Señor que te da más de la que tenías. Amén. Entonces es un buen recurso. Esos recursos donde Dios te da más son de los buenos, ¿ok? Entonces debe de tener un propósito nuestra fe. Y si tú lees el capítulo 2 de Santiago, que te voy a dejar de tarea eso, recuerda que yo de repente te dejo que leas un capítulo. Si tú no has leído la Biblia en la semana, bueno, pues vas a leerla. Hoy vamos a leer un poco de ese capítulo, pero léete el capítulo 2 de Santiago. Santiago hace una fuerte exhortación al pueblo de Dios acerca de las obras que debe de tener nuestra fe. Y dice que nuestra fe sin obras es muerta. Es decir, yo puedo preguntar esta tarde, ¿quién tiene fe? Y todos decimos, sí, amén. Bueno, vayamos y hagamos obras. Pero si después de esa indicación no hacemos obras, nuestra fe es muerta. Es decir, no tiene sentido, ¿ok? Entonces Santiago nos da una fuerte exhortación de cómo tenemos que usar nuestra fe. Y no se contradice con Pablo cuando Pablo dice en Romanos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No se contradice, porque Pablo cuando habla a los romanos les está diciendo, ustedes quieren ser salvos y ustedes quieren tener una relación con Dios y ustedes quieren conocer a Dios porque hacen obras. Pero Santiago dice, no, afirma esto, pero con otro sentido cuando dice, bueno, ustedes que sí creen en Dios, que dicen que van a la iglesia, que dicen que leen la Biblia, que dicen que son cristianos, bueno, ustedes tienen la obligación de hacer obras. Amén. Entonces, ¿vamos bien? ¿Estamos de acuerdo en que como cristianos tenemos que hacer obras? Bueno, la verdadera fe debe de transformar nuestros pensamientos, pero también nuestra conducta. La verdadera fe debe de transformar nuestros pensamientos. No basta con que yo crea aquí en mi cabeza que tengo fe. Esa fe debe de modificar también mis conductas. Cuando yo veo la necesidad, entonces actúa mi fe. Debe de modificar mi conducta, porque de otra manera nuestra fe, dice Santiago, que sería una fe muerta. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio, eso me queda claro. Pero los actos demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina. ¿Okay? Tenemos que hacer eso. Ahora sí, yo te voy a pedir que leamos Santiago y vamos a leer nada más 3-4 versículos. Santiago 2, capítulo 2, versículo del 14 al 17. Aquí Pedro lo va a proyectar para que tú tengas lectura del libro. Y vamos a leer. Dice, hermanos míos, de Cornerstone, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es duro lo que dice Santiago, porque Santiago nos exhorta y nos dice, tú que tienes fe, que crees en un Dios sobrenatural, en un Dios poderoso, a veces nos conformamos con decir a la persona que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te dé, que Dios te supla, pero pero nosotros no somos ese instrumento para que Dios la bendiga. Amén. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié acerca de las obras? Por una razón, no hay mejor momento que las pruebas mías o de alguien más para mostrar mi fe. ¿Sabes? No hay mejor momento. Si no es en tu necesidad, ¿cómo? Si no es en tu necesidad, ¿cuándo? Y si no es en tu necesidad que yo actúe, ¿quién? La necesidad de otros o mi necesidad o en mi hogar es el mejor momento para mostrar que tengo fe. Y sabes, hermano, tenemos que ser bien atrevidos para hacerlo. Yo procuro no dejar pasar por alto ninguna oportunidad que tengo, a menos que de verdad, ahorita voy a tocar el punto,
que esté en un momento peor que la persona que está en necesidad. A veces me tocó estar en una ocasión, por ejemplo, mi mamá muy grave en el hospital, y una tía me decía: eres una ingrata porque no vienes a ver a tu mamá. Y le decía a mi tía, le dije: lo siento, tía, no puedo. Pero no le dije por qué no puedo, porque ella me dijo así con un sentimiento de enojo. Pero yo en ese momento yo estaba en el hospital internada a causa de la caída de hace 5 años que casi me mata. Bueno, yo estaba en el hospital también muy grave. Pero son momentos en los que dices tú: realmente me es complicado, pero yo no dejé de orar por mi mamá, por ejemplo, en aquel entonces. Pero en la prueba de alguien o la mía misma es el mejor momento para mostrar nuestra fe. Hermano, no corramos a primera instancia a las medicinas, al dinero, al hermano o al remedio casero. Clamemos a Dios, clamemos a Dios. Algo de lo que mi esposo trajo sabiamente como costumbre de su casa es que ante cualquier necesidad dice: vamos a orar. Y yo le digo: saca la cartera, ¿verdad? Pero él dice: no, vamos a orar, ¿ok? Y vamos a orar, creo que es lo mejor. Y cualquier cosa, mis hijos son testigos, vengan, vamos a orar. Y vamos a creer que el Dios sobrenatural se va a mostrar. La necesidad de alguien puede ser nuestra mejor oportunidad para actuar en fe. Ahora, todos nosotros, hermanos, porque dices tú: no, sí, pastor, hay que actuar en fe. Todos nosotros a diario vemos necesidades. ¿Están de acuerdo? Todos vemos necesidades. Si tú haces una recapitulación de tu día de hoy, ya no hablo de ayer o antier o anteantier, del día de hoy, seguramente vimos una necesidad. En la calle, en la escuela, en la casa de algún vecino, con un familiar, una llamada, el Facebook que te chismeó una necesidad de alguien más, pero todos vimos una necesidad el día de hoy. Vemos necesidades, hermano, todos los días, a todas horas, en muchas personas. Pero mi pregunta que Dios me cuestionaba: ¿de qué depende que respondamos ante una necesidad? ¿De qué depende que yo viendo una necesidad responda? Y sabes, eso es bien cuestionable para todos los hijos de Dios. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo responder ante la necesidad de alguien? Ahora, te quiero decir que no podemos ayudar a todos. A veces es imposible. Yo a veces llevo mi botecito de monedas y yo sí le doy a las personas, pero no le puedo dar a todas. O sea, porque sé que tengo que llegar a las tortillas, ¿verdad? Y ahí ese señor también me va a pedir, ¿ok? Pero tampoco me puedo mantener en el otro extremo de no darle a nadie y de ver necesidad y no actuar con misericordia y no actuar como hija de Dios. Otras necesidades que veamos en la familia, ¿cómo podemos obrar en fe? ¿De qué depende que yo pueda responder ante una necesidad con mi fe? Y esa fe, te hablo no solamente de decirle a la persona: sí, Dios te bendiga, no, de poder actuar, de poder hacer algo visible y tangible que la gente te pueda decir: gracias porque me visitaste, gracias porque me diste, gracias porque me enviaste, gracias porque me aportaste, gracias porque oraste por mí. Tenemos que hacer esos actos, amén. Ahora, yo quiero llevarte a una lectura que tal vez ya hemos estudiado muchas veces, pero aquí encontré varios principios acerca de cómo actúa nuestra fe ante la necesidad. Y quiero llevarte a la historia del buen samaritano, ¿ok? En Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 al 37. Es una historia muy conocida y se nos predica mucho acerca de cómo respondemos ante la necesidad. Pero ¿sabes? Aún actuar en esas condiciones requerimos de fe. Requerimos de fe. Y te voy a mostrar cómo lo expresa la parábola. Y vamos a darle lectura rápido. En esto se presentó, se me hace que es otra versión, la voy a leer en la que traigo aquí, por favor. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta
que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora bien, tu fe se acompaña de obras. Y quiero que analicemos la parábola del buen samaritano, porque realmente este hombre actuó como un hombre que tenía fe. Ahora te quiero decir cosas bien interesantes que trae esta parábola. Una de ellas es que dice que una persona que conoce la Escritura, que sabe, que viene a la iglesia, que sabe la palabra de Dios, que continuamente lee, ya tiene el conocimiento de Dios, pero quería probar a Jesús. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, ¿qué está escrito? O sea, hay 2 cuestionamientos aquí. Uno le dice, ¿qué está escrito? Es decir, yo, Dios, ya te di la palabra, pero te cuestiono esto. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Tú cómo lo interpretas? Porque eso es bien grave. ¿Sabes qué? Ahí radica mucho de nuestra respuesta. Porque empezamos a interpretar las Escrituras como mejor nos conviene. Empezamos a interpretar la palabra de Dios para que, no, es que eso se lo dijo al pastor, eso se lo dice al hermano de jóvenes, esto se lo dice a la hermana que tiene, esto se lo dice a él que tiene el don de sanidad. Pero le damos esa interpretación y Jesús le decía, ¿sabes qué? La palabra te ha sido llegada, el mensaje ya lo tienes, eres un experto en la ley, no faltan los domingos, llegas puntual, te sientas, haces tus notas, ya tienes como 5 libretas llenas de apuntes, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo lo interpretas? La palabra se te ha sido dada, pero quiero saber cómo lo interpretas. Y entonces este hombre le cita el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Y él le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Y en esta respuesta de Jesús vamos a aprender algunos principios. Pareciera ser que el sentido religioso, hermano, nos lleva a decir, bueno, es que yo sí amo a Dios en el Espíritu, ¿verdad? Y amo a mi hermana en el Espíritu. Te voy a decir algo, no te vais a ofender. Yo no necesito que me ames en el Espíritu. Ok, necesito que me ames de verdad. Y tú no necesitas que tu pastora o tu pastor te ame en el Espíritu. Necesitas a tu pastor y a tu pastora al pie de la batalla cuando tienes la lucha y la guerra. ¿Ok? Entonces, este hombre se creía experto de la ley porque tenía el conocimiento. Y a veces somos muy religiosos y decir, no, sí, yo los acompaño en el Espíritu. Me han dicho cuando tenemos alguna actividad de iglesia. Y le dije, quédate con tu espíritu, no me lo vais a mandar, porque no necesitas tú. Yo quiero tu cuerpo, tus manos, tu fuerza, ¿verdad? O lo que tú vayas a aportar a esta actividad de iglesia que tenemos, en el Espíritu no. Y así queremos también a veces amar a las personas o ayudarlas en el Espíritu, pero sacamos de contexto las Escrituras. Y decía Jesús a este hombre experto en la ley, ¿sabes? Pero tú cómo las interpretas, ¿ok? Y entonces Jesús le empieza a decir y hablar acerca de esta parábola, esta historia. Y le empieza a decir cosas bien importantes que yo quiero que tengas en tu corazón. Número 1, dice en el versículo 25, ¿qué tengo que hacer? Le decía el samaritano. Número 1, tener conciencia que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. El samaritano le decía, ¿qué tengo que hacer? Entonces es esta parte, número 1, tener conciencia de que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Sabes qué, pastor? Ya vi la necesidad que tiene la hermana. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tal vez a uno les toque hacer una cosa, a otro les toque hacer otra. Hay gente que dice de plano, no puedo dar más que llevarla en oración. Me parece muy bien. Pero todos, ante una necesidad, todos tenemos algo que hacer.
El samaritano decía eso, el hombre decía, ¿qué tengo que hacer? Entonces, número 1, conciencia de que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. Número 2, en el versículo 27 dice, el hombre citó, ama al Señor, ama a tu prójimo. ¿Sabes? Este hombre sabía la ley, tenía una relación, aunque no correcta, pero tenía una relación con Dios. Entonces el principio es siempre el Espíritu te dirá qué hacer. ¿Sabes? A veces es hasta sentido común. Siempre el Espíritu te va a decir qué hacer. ¿Sabes? Hay gente que me dice, ay pastor, es que vi esta necesidad y se me ocurrió que podía llevarle esto a la hermana. Y sabes que no es otra cosa más que el Espíritu inspirándote a hacer algo más, ¿ok? Siempre el Espíritu te va a decir qué hacer, ¿ok? Número 3, dice el versículo 29, ¿quién es mi prójimo? Siempre reconoce a tu prójimo y su necesidad. Siempre, Dios, ábreme los ojos donde yo pueda reconocer la necesidad de alguien más. Cuando alguien te cuenta su historia, es para que tú tomes a veces carga por ello y ores por esa situación, porque si no tomamos carga, lo podemos convertir en chisme. Entonces tengamos cuidado en eso. A veces como pastores nos llegan un chorro de información de parte de ustedes y yo de verdad lo agradezco la confianza que nos tienen, pero Dios es testigo. En las mañanas que tenemos oración, Dios va poniendo en nuestro corazón esas personas y estamos orando por ti, pidiéndole a Dios que te dé la victoria, pidiéndole a Dios que te dé el recurso y haciendo todo lo posible, porque tenemos que saber quién es nuestro prójimo y reconocer su necesidad. Amén. Así que toda necesidad que tú veas, Dios te está invitando para que te involucres en ello. El versículo 30 decía, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, dejándolo medio muerto. Aquí hay algo bien interesante. Quien te necesita, descendió, para que no tengas excusas de ayudar, a menos que estés en una condición peor. Estaba en Jerusalén, dice la Escritura, estaba en un lugar de privilegio, y dice la Escritura que descendió a Jericó, a un lugar que significa la prueba, que significa estar separado de Dios, ¿sabes? Porque a cualquiera de nosotros nos pudiera pasar, estar en un momento difícil, en un momento de quiebre, en un momento donde tal vez por alguna circunstancia tenemos una separación momentánea de Dios. Y dice la Escritura que este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Y esto de que descendió, él ya no estaba en la misma condición, ya no tenía su posición, pero tú que sí la tienes, estás capacitado para ayudar a aquel que ha descendido, no para juzgarlo, no para pisotearlo, no para juzgarlo, estamos para ayudar, para que la necesidad de ese hermano sea la oportunidad perfecta de mostrar la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Punto 5. En el versículo 31, 32 y 33 dice que un sacerdote, un levita y un samaritano pasaron por ahí. Dios nos dará la oportunidad a todos de poner en obra nuestra fe. A todos nos va a dar la oportunidad. Pero hermano, solamente unos van a responder. Seamos de los que respondan. Seamos de los que acudan. Yo me gozo cuando alguien me dice, oiga pastora, la hermana oí que tiene una prueba, no sé si se vaya a requerir algo, si se puede apoyar en algo, cuente conmigo. Yo dije, wow, hay una necesidad y la podemos ver y podemos obrar en ella, ¿ok? Entonces para eso está la necesidad de los demás, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder participar. Todos, dice la Escritura que un sacerdote, un levita, un samaritano, a todos les fue presentada la necesidad. Entonces a todos nos va a dar Dios la oportunidad de poder responder. Punto 6, versículo 31, dice, viéndolo se compadeció de él. ¿Sabes? Cuando vemos una necesidad pueden pasar dos cosas en nuestra vida: tener lástima o tener compasión. La lástima te hará ver la necesidad, la compasión te moverá a ayudar. Podemos tener lástima, ay, qué tristeza, qué pena, pobrecito. No, ¿sabes qué? Dice la Escritura que este hombre tuvo compasión
de este hombre que fue asaltado en el camino. Y la compasión es más que la percepción del problema, es la empatía y la obra de aliviar el dolor de otro. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime en qué te puedo ayudar. Dime por favor si necesitas algo. Y ahí estamos, hermano, pero esa es la oportunidad. Que en la compasión, hermano, podamos manifestar la fe. No permitas que el enemigo te engañe sintiendo lástima por las personas. Las personas no necesitan nuestra lástima, las personas necesitan nuestra compasión. Amén. Punto número 7 y último, ¿okay? No crean que tengo como 20 puntos, no, 7. Versículo 34. Se acercó, le curó, le vendó, lo cuidó y sacó 2 monedas. Lo que gastes de más, se lo pagaré cuando vuelva. ¿Sabes? Se comprometió en un proceso. Cuando vemos la necesidad, nos comprometemos en el proceso. ¿Cómo sigue el hermano? ¿Cómo va la situación? Seguimos orando. Ha habido necesidades, hermano, por las que yo estoy orando desde hace 5, 6 años. Hay gente que está orando por un esposo desde hace 3, 5, 7, 10 años, ¿verdad? Y de repente Dios contesta, de repente viene la solución, pero no dejamos de hacerlo. Se comprometió en un proceso, ¿sabes? Lo vendó, lo cuidó, y sacó monedas y le dijo, ¿sabes qué? Y su fe era esta: solamente tengo 2 monedas, pero yo por fe creo que si hace falta, yo no sé cómo, pero vendré y te pagaré lo que él haya gastado de más. Nos comprometemos en un proceso. La prueba de nuestro hermano sirve para eso, para que yo me pueda comprometer en que la victoria del hermano también sea mi victoria, así como su necesidad también es mi necesidad. Amén. Santiago 2:15 decía: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y yo meditaba en esta parte: ¿podrá la fe salvarle? Digo, pues ya somos salvos, ¿de qué nos va a salvar? Pero también decía esta parte: es cierto, ¿podrá la fe salvarnos? O sea, esta clase de fe que decimos, porque está testificando de que realmente no tenemos a Dios obrando en nuestra vida, trabajando en nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Las obras, hermano, no salvan, pero porque somos salvos, hacemos obras. Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque podemos ver la necesidad en otros, nos comprometemos en la necesidad de alguien más. Hermano, que esta exhortación que dice Santiago nos pueda mover cada día a hacer lo correcto en el reino. Las obras no nos van a salvar, pero son evidencia de que hemos creído en un Dios bueno, misericordioso, que quiere que ninguno se pierda y que quiere que este pueblo tenga muchas victorias. Amén. ¿Sabes? Empezamos en teoría nuestro mes de cultura. Vamos a ver cultura por todo junio y tal vez julio, no sé, y vamos a ir desarrollando los puntos de cultura. Pero si tú volteas a tu lado izquierdo, no, derecho, vas a poder ver los puntos de cultura. Cada uno de esos puntos, hermano, es nuestro ADN, es lo que somos. Y uno de ellos dice: somos audaces en nuestra fe. Pero ¿sabes? Yo tiemblo delante de Dios diciendo: Señor, somos audaces en nuestra fe y no nos duele a veces el dolor de alguien. Somos audaces en nuestra fe y podemos ver la necesidad y no actuar. Somos audaces en nuestra fe y le decimos al hermano: sí, que Dios te bendiga, ve en paz. Somos audaces en nuestra fe, hermano. Tenemos que vivir nuestra cultura. Eso es lo que somos, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso, hermano, eso es nuestro ADN. Y ese ADN, si cada uno de nosotros lo tiene, nos hace familia. Por eso la revelación que Dios trae al corazón de nuestro apóstol en este tiempo es que nosotros podamos reconocer lo que somos y que eso que somos, hermano, está invertido en la vida de cada uno de ustedes, que ha escuchado, que se ha instruido, que ha obrado por fe y creído lo que somos. Si nosotros tenemos ese ADN, cada uno, por supuesto que somos familia. Eso es nuestro eslogan de este año para los puntos de cultura.
somos familia. Y no es nada más decir somos familia porque somos de Cornerstone, somos familia porque vamos a la misma iglesia. No, somos familia porque hacemos esto como cultura. Eso es lo que somos, hermano. Así que yo te invito que este primer punto de somos audaces en nuestra fe, lo podamos vivir. Cuando oigas la necesidad, empieza por algo básico, orar por los hermanos. Yo toda la vida ando mandando audios. Vamos en el carro y le digo a mis hijos, a mi esposo, guarden silencio todos, voy a mandar un audio. O sea, no importa a dónde esté, o si estoy en un lugar me salgo y voy a grabar un audio, esté donde esté, porque hay una necesidad que cubrir, hay un momento complicado que el hermano está pasando, pero quiero ser parte de su victoria. Y cuando hay necesidad de aportar, también aportamos. Y Dios es bueno y misericordioso. Las personas generosas, hermano, yo soy testigo porque lo he visto. Nada de lo que han dado para el reino, para lo que han dado para una necesidad, les ha hecho falta. Dios se los ha devuelto, como dice la Escritura, al 100%. Hermano, la prueba de tu hermano, la prueba que hay en tu casa o la prueba que hay en tu vida, es el mejor momento para obrar en fe, para creerle a Dios, para poner nuestra fe en obra. Amén. Fe es dar el paso que muestra lo que Dios ha dicho de ti. Fe es eso, dar el paso. Te voy a creer, Señor. Soy audaz en mi fe. Te voy a creer. Voy a dar, voy a apoyar, voy a orar, voy a visitar. ¿Sabes? Hay una propuesta de un hermano de visitar cárceles. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a una cárcel. Yo en un momento de mi vida he tenido que entrar, no, he ido a la cárcel a visitar 2 ocasiones y es totalmente otra atmósfera. Desde que pasas la última reja, donde está todo el personal de papeleo y todo esto, hasta ahí es todavía una atmósfera de libertad. Pero cuando cruzas la reja donde están los internos, es otra atmósfera, es otro totalmente diferente, pero hay una necesidad tremenda en esos lugares. Y ¿sabes? Yo recuerdo que le dije al hermano, yo soy audaz en mi fe, yo sí voy, no tengo miedo de hacerlo, yo puedo hacerlo, porque hay una necesidad que cubrir. Entonces, hermano, no te preocupes, Ivoncita, no te preocupes, ya terminé. Hay una necesidad, gracias Ivonne, hay una necesidad que cubrir, hermano, pero tenemos que ser audaces. Empieza por lo más sencillo. Yo lo que te exhorto y te pido es que no ignoremos la necesidad de alguien. Somos audaces en nuestra fe, podemos obrar y podemos creerle a Dios. Amén. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar. Decía ahorita el canto, no vamos a cantar, nomás quiero recordarlo, que decía: lo siento por actuar por sentimientos, lo siento, porque a veces así actuamos delante de Dios. Tenemos el sentimiento y decimos muchas cosas delante de Dios, pero al momento de que se nos pide que nuestra fe sea puesta en obra, en ese momento nos retraemos, tal vez porque no sabemos qué hacer, tal vez porque no sabemos cómo obrar, cómo actuar. Pero yo te he dicho, a veces si tenemos esa dificultad, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu líder, qué puedo hacer? ¿En qué me necesita? Yo quiero participar. Amén. Y podemos hacerlo, hermano, de verdad podemos hacerlo. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos y podamos orar y decirle al Señor: Señor, abre mis ojos, que cuando yo vea la necesidad no la ignore. Rechazo toda lástima, Señor, que yo pueda tener ante la necesidad de alguien, y despierto en mis sentidos la compasión que tú tendrías ante la necesidad de alguien más. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tener mis sentidos alerta, mi corazón abierto, mi espíritu dispuesto, para que todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, y los recursos que tú me has dado del cielo y la tierra, los pueda yo emplear para poder bendecir la vida de alguien más. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que mis ojos puedan ver, Señor, lo que tú ves, que mis manos y mis pies puedan obrar como tú obrarías. En el nombre de Jesús te creo a ti,
Soy audaz en mi fe y declaro en el nombre de Jesús que avanzo para mostrar tu reino y para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale esa prenda de palmas al Señor.